Que la gracia y la paz, amados hermanos, esté con el bendito pueblo de Dios, con todos aquellos amados hermanos que perseveran y están en el mismo sentir, en el sentir de Cristo Jesús, mediante el Espíritu Santo, que así como Él se despojó a sí mismo, así como Él lo dejó todo para venirnos a dar un ejemplo, para amarnos y para dar su vida en la cruz, así también estemos haciendo, amados hermanos, sabiendo que el tiempo es corto, hermanos, sabiendo que ya nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento regresa, y aún si nuestro Señor Jesucristo, que no es así, pero aún si nuestro Señor Jesucristo tardara en venir 100 años, estemos viviendo como si hoy se nos pague el corazón, como si hoy fuéramos al juicio que está establecido para los hombres por Dios, hermanos. Es para mí un privilegio, mis hermanos, una riqueza el poderles compartir en esta obra, que Dios nos está permitiendo esta obra bendita para poder ser instrumentos, para poder ser medios y poder bendecir a los mansos, a los humildes. Claro, Dios es el que bendice, nosotros somos medios, a los oyentes, pero sobre todo a los hacedores, habiendo suplicado a Dios, hermano y hermana, que podamos ser instrumentos y predicar, mis amados hermanos, sabiendo que Dios nos va a pedir cuentas de esta bendita palabra. Como el día de ayer Dios me permitía decirles, hermanos, así el Señor nos va a permitir y nos va a dar a este servidor el privilegio de poder completar lo que Dios comenzó también por medio del siervo del hermano Luis Eduardo Garibay, mi papá, el libro de Malaquías, hermanos. Así pues, nos ponemos a sus pies, hermanos, siempre para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario. No olvide que siempre están puestos los contactos para que el que tenga hambre y sed de justicia, para que el que desee saber más, pueda llamarnos con toda confianza. No le vamos a pedir jamás dinero, Dios nos libre, ni nada, sino simplemente que usted quiera, que usted tenga el hambre, que usted diga, amén, yo deseo saber, yo me deseo entregar. Hermanos, hermanas, aquí están nuestras vidas. Continuemos, mis amados hermanos, con la enseñanza número 8 del libro de Malaquías. Vuelvo a repetir, enseñanza número 8 del libro de Malaquías en el Antiguo Testamento. Y vamos a iniciar el capítulo 3, versículo 1, hermanos. Capítulo 3, versículo 1. Mis amados hermanos en Cristo, ya durante estos primeros dos capítulos que Dios nos dio el privilegio de estudiar, aprendimos mucho sobre el fruto que no vamos a decir en esa época se tenía. Claro, hermanos, que la palabra está viva y sí, efectivamente, en esa época, como ahorita vamos a hacer un breve recordatorio acerca de esa época hace 2000 años, poquito más, un fruto de maldad, de pecado, de desorden, de deslealtad, como veíamos ayer, etcétera. De hecho, todavía vamos a ver más, hermanos. Pero la palabra está viva y nos dio a conocer esta bendita palabra de Cristo y de Dios, que así también hoy el fruto de los representantes que se dicen ser de Dios es. Y espero, hermanos, que esto funcione y les ayude para que pues nos alejemos, se alejen, bendito pueblo de Dios, pues como de todo aquel representante que no tiene un fruto de Dios, que no da su vida por las ovejas, que no vela por la casa de Dios, que trae cualquier clase de pan y no un pan verdadero, que no está en santidad, que han sido desleales a lo mejor de la juventud, hermanos. Y vamos a iniciar este capítulo donde le repito, hermano, sí vamos a seguir viendo mucho acerca de esto, pero vamos a iniciar con una profecía maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, de su llegada, y va a seguir concordando y confirmando para que veamos cómo efectivamente el pueblo, cuando Cristo Jesús llegó, estaba en pecado, que no había ni un justo, pero lo vamos a estudiar a continuación. Prosigamos a darle lectura, bendito pueblo de Dios. Dice aquí en el 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis ustedes, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí está, bendito pueblo de Dios. Miren, ya el siervo de Dios, si no mal recuerdo, en las enseñanzas anteriores les hizo este resumen
Pero yo sé, hermanos, como a veces se ha comentado, que no siempre los que vean quizá esta enseñanza número 8 o la del número 6 o así, número 3, no necesariamente han visto desde el primer libro. Que yo le aconsejo en el amor de Cristo que pues si tiene hambre, hermano o hermana, pues mejor vaya, dé el tiempo como debe ser y vea desde el inicio, hermano. Pero bueno, aún así, hermanos, nuestro trabajo y privilegio es el exponer correctamente esta palabra. Hermanos, ya vimos anteriormente que este libro llamado Malaquías fue un mensaje que Dios permitió en su momento, porque la palabra está viva, la repito, por medio del profeta Malaquías aproximadamente unos 400 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, durante este periodo de tiempo, hermanos, el pueblo de Israel estaba gobernado, sí, de alguna forma por los ancianos en el pueblo, sacerdotes, mas no había rey como en la época del Antiguo Testamento, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, donde se nos da a conocer todos los reyes que Dios permitió en su momento al pueblo de Israel. No olvidemos que por causa del pecado y la desobediencia, la palabra de Dios nos enseña que vino imperios permitidos por Dios, paganos, que conquistaron de Israel, empezando por el imperio babilónico, aproximadamente en el año 587, que es cuando cae Jerusalén, donde es destruido el primer templo, y donde los judíos son deportados por 70 años a Babilonia, donde ahí se quedaron durante 70 años, que así Dios lo profetizó todo y al pie de la letra se cumplió. Eso también está en la historia. Recuerde que han habido datos, fuentes históricas, pergaminos, libros que con el tiempo se quedaron y que hoy, bendito hermano, hermana, usted esto que le voy a comentar, tanto algunas partes aparecen en la Biblia, pero otras que como son historia, usted hoy fácilmente las puede hallar en Google, simplemente, ¿verdad?, escribiendo acerca de esta historia y las va a hallar para el que también quiera saber más. No crea que esto no lo sacamos de la manga, esto no es un invento. Y también hay referencias bíblicas, citas bíblicas, que nos hablan acerca de estos tiempos, de esos periodos. Posteriormente el imperio babilónico cae, que eso también usted lo puede ver en el libro de Daniel capítulo 6, donde el rey Belsasar, rey de Babilonia, finalmente es asesinado y queda el imperio ahora persa, que es cuando el pueblo de Israel regresa. Dios permite que se decrete por medio del rey Ciro. De hecho hay un famoso cilindro, el cilindro de Ciro, que nos habla del decreto real de cómo Dios, movió, ¿verdad? Dios es el que mueve todo y permitió que los judíos finalmente regresaran a Jerusalén después de 70 años y se lleva a cabo la construcción de lo que es el segundo templo, de lo cual relata el libro, por ejemplo, de Esdras y también el libro de Nehemías, la reconstrucción ya de la ciudad en general y del muro, como usted puede leer en ambos libros. Ahora bien, durante aproximadamente unos 300 años, poco menos, gobernó el imperio persa. Ahí está, como le digo, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de Esther, son de estas épocas, el rey Asuero, y también el libro de Malaquías, que de hecho está al final del Antiguo Testamento este libro, porque justamente ya con esto no hay más mensaje. De hecho, posteriormente a estos años, el imperio persa finalmente es quitado por el imperio griego o helénico, o mejor dicho, macedonio, a través de la cabeza de Alejandro Magno. Alejandro Magno los lideraba, muy famoso, y conquista todo lo que fue el imperio persa, que fue un imperio grandísimo. Como dice en el libro de Esther, gobernaban sobre 127 provincias, porque eso es cierto, eso es veraz, ¿eh? Y se extendió el gobierno desde Grecia, desde Europa hasta la India. Como le digo, así está en el libro de Esther también. Y posteriormente Alejandro Magno fallece a una edad muy corta y sus 4 generales principales se pelean y se dividen su reino, que al final eran griegos todos, ¿sí? Y empieza lo que es una época que se le conoce también en la teología y en la historia como la época del helenismo, porque gobernantes griegos, como en el caso de Israel, quedan bajo la gobernatura
de los reinos, del reino Seleucida, que es un reino griego, los cuales los van a seguir gobernando durante cierto periodo de tiempo más, y en general, incluyendo Israel, van a pasar por este periodo de helenismo que viene de la palabra helénico, griego, que es lo que viene de griego, de Grecia, y es ahí donde, de hecho, no solo Israel, sino parte de toda Europa y hasta lejanas tierras como la India, muchos pueblos van a empezar a aprender a hablar el griego. Es en esta época, hermanos, donde la palabra pasa de lo que era el hebreo, el arameo, estar escrita, a traducirse al griego. Aquella famosa versión conocida como la Septuaginta. Es en este periodo. Pero de igual manera, hermanos, es en este periodo donde ya Dios se le conoce esta época del helenismo porque hay una época de silencio. ¿Por qué? Porque ya Dios no envió profetas verdaderos. Sí, hay ciertos acontecimientos, de hecho es en esta época donde surge la dinastía Macabea o Asmonea, que es cuando los sacerdotes levitas se rebelan contra el gobierno griego, los Seleucidas, Antíoco de Epifanes, etcétera, y lo quitan. Y fíjese el pecado, porque ellos se instauran, se ponen como reyes, cosa que recordemos que en la época antigua la única como tal tribu que realmente Dios eligió en su momento para reyes fue la de Judá. Claro que hubieron reyes en el reino del norte de Efraín, por ejemplo, ¿no? Y otros reyes que Dios no puso, ellos se pusieron de otras tribus, como el papá de Acab. Pero los levitas, hermanos, como ya el siervo les dio el resumen en este libro, que se toma de ejemplo ese sacerdocio, solamente esa tribu había sido elegida para servir. Y en la historia se nos da a conocer cómo esta tribu se desvía. Es en ese periodo donde surgen los fariseos, donde surgen las sectas de los saduceos, donde surgen muchos libros pues que no son inspirados de Dios como el Talmud, donde surgen muchos escritos, hermanos, con influencias griegas, y hay mucho pecado. Ya no hay verdaderos profetas de Dios que exhorten, que reprendan, que lleven al pueblo con Dios. El pueblo está desviado. Viene después, en el 69 antes de Cristo, el Imperio Romano, los conquistan, y es ahí cuando ponen al famoso rey Herodes, Herodes el Grande, que uno puede leer acerca de él en el Evangelio de Mateo y Lucas. Y es ya en ese periodo casi, así que casi en el año 0, que es cuando nació Cristo Jesús, que yo no me voy a meter ahorita que si está desfasado 4 años, acuérdense que sobre todo nosotros buscamos la enseñanza de la palabra. Yo le hago este resumen porque esto nos va a servir para explicar también lo que vamos a ir leyendo, lo que la palabra nos profetizaba. Ahora, lo que nos anunciaba que iba a venir. Y es en este periodo, hermanos, donde pocos judíos se mantenían fieles a la ley de Dios, la mayoría pecaba, y entre ellos una pareja de sacerdotes, un hombre llamado Zacarías, un sacerdote de Leví, de la descendencia de Aarón, y una mujer llamada Elizabeth. Una mujer llamada Elizabeth, que también era de las hijas de Aarón, fieles al Señor, que esperaban al Señor, y que Dios, pero eran estériles. Eso está en el libro de Lucas. No podían tener hijos, aparte ya eran de edad avanzada. Elizabeth era estéril. Pero Dios les da el privilegio de concebir y tener a Juan el Bautista, el cual desde pequeño el ángel y Dios les da a conocer. Creo que la historia es más larga, yo la estoy resumiendo. Quien gusta leerla está en el Evangelio de Lucas. De igual manera, quien guste saber con profundidad toda la revelación que hay detrás de esto, la profundidad, también está el Evangelio de Lucas, por si alguien gusta escucharlo, hermanos. Pero sucede entonces que Dios da a conocer que este justamente era el mensajero que Dios enviaba para preparar el camino. La palabra mensajero viene en el Nuevo Testamento y se traduce de la palabra ángelos, ángel. Ángel significa mensajero. Claro, no es que Juan el Bautista fuera un ángel de los de arriba, porque también hay ángeles mensajeros celestiales, espirituales de allá, ¿sí? Pero no, el término es ocupado, de hecho no da más para Juan, vamos a ver que también para Cristo, porque Dios lo elige, de hecho le permite una unción, su presencia. Él crece, esto está en Lucas, en los desiertos, consagrado, dedicado, y Dios lo envía para, como dice aquí, para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo.
sí, sí. Cristo Jesús es conocido el camino porque Él nos vino a poner el ejemplo. Y Juan el Bautista es el instrumento que comienza a predicar ya de lo que venía a ser el nuevo pacto. No olvidemos que en el Antiguo Testamento los profetas eran enviados sobre todo para exhortar al pueblo a que cumplieran el primer pacto, a que guardaran las ordenanzas y sobre todo los mandamientos de acuerdo al primer pacto. Pero Juan el Bautista ya no. Juan el Bautista, después de esa época, por eso le hablé de esa época de silencio, como una breve introducción a esto, porque de una época de pecado, él comienza a ser un instrumento para exhortar, para amonestar y para comenzar a dar el mensaje, como está escrito que decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Comienza a decir, comienza a hablar de un arrepentimiento, comienza a dar a conocer lo que el Evangelio nos da a conocer, Cristo a través del Evangelio, que por un hombre entró el pecado, como dice en Romanos 5:12, y que por causa del pecado vino la muerte, hay una separación de Dios con los hombres, porque eso significa la muerte, y por cuanto todos pecaron, el pecado de Adán y Eva pasó, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y fíjese esto muy importante. Habla de un arrepentimiento, habla de un cambio, habla de una conversión. Comienza a hablar acerca de ello y comienza a hablar de esto, porque el reino de los cielos se ha acercado. Benditos hermanos, la palabra nos enseña en Mateo 11 que de los profetas que estuvieron en el Antiguo Testamento, el mayor de ellos fue Juan. Porque eso está en Mateo 11, no creo que yo me lo estoy inventando, eso está en Mateo 11, usted lo puede consultar y se concuerda en los demás evangelios como en Lucas. ¿Por qué? Porque los profetas del primer pacto profetizaban que algún día iba a venir el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, y exhortaron al pueblo. Pero Juan el Bautista no profetizó que iba a venir. Juan el Bautista tuvo la bendición y el privilegio de decir, como hoy nosotros, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí de quien yo dije, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Esto quiere decir, Él lo presentó. Y comenzó a predicar el nuevo pacto, a prepararlo, porque también comienza a bautizar, pues se llama Juan el Bautista, porque comienza a bautizar, hermanos, cosa que en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, no se practicaba. Al contrario, el primer pacto, acuérdense que fueron 613 mandamientos, con mandamientos como no matarás, no adulterarás, y con ordenanzas de cultos, como los sacrificios, como el sábado. Pero él ya no comienza a anunciar eso, él sobre todo comienza a anunciar el bautizo, que nos habla de una muerte, que nos habla de una separación, que nos habla de una sepultura, de que iba a venir el Mesías a bautizarnos y en Espíritu Santo y fuego. Así pues, la palabra nos enseña que de hecho mucho pueblo comenzó a salir a escuchar, que por eso mismo los fariseos enviaron mensajeros a cuestionarlos si era el Mesías, etcétera, y estuvo preparando, como dice la palabra, para que tuviera el Señor un pueblo bien dispuesto. De hecho, discípulos de Juan, porque Juan tuvo discípulos, era un maestro que enseñaba, fueron los que después siguieron a nuestro Señor Jesucristo, algunos de ellos, como lo dice en el Evangelio de Juan, como Andrés y algunos más. Y él prepara, por eso dice, viene a preparar el camino del Señor, porque empieza a predicar el bautismo, empieza a predicar del nuevo pacto, del arrepentimiento y del reino. Recordemos, durante 4000 años, desde que entró el pecado, Dios ya no estuvo con los hombres. Entonces, ¿quién gobernó? ¿Quién tuvo el poder sobre los hombres? El diablo. Como dicen Hebreos, que Cristo Jesús vino a destruir aquel que tenía el imperio de la muerte. Como dicen Romanos, no obstante reinó la muerte hasta que vino el Rey Cristo, porque el reino de cielos no es el cielo, no es la vida eterna. El reino de cielos es que todo reino tiene un rey, y este es Cristo Jesús que Dios puso. ¿Qué estaba diciendo? Arrepiéntanse porque viene el Rey, porque ya Cristo está aquí, porque el Mesías que estamos esperando se ha acercado. Por eso es que esto nos comienza a profetizar de Juan y de nuestro Señor Jesucristo y del nuevo pacto, hermanos. 400 años aproximadamente antes de que se cumpliera, y fielmente se cumplió. Por eso dice, ¿cuál preparar el camino delante de mí? Claro, porque cuando dice delante de mí, delante de Dios, porque Dios estuvo en su Hijo, no porque fueran igual. Y aquí con la palabra, hermanos, hemos hablado que Dios no es Jesús, que Jesús no es Dios.
La palabra nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios. La palabra nos enseña que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, según de Corintios 5. La palabra nos dice en Hechos capítulo 10 que Dios ungió a Cristo con poder. La palabra nos enseña que Cristo tenía el Espíritu de su Padre. Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí. Como también dice otro pasaje, dijo el Señor a mi Señor. En fin, digo, hermanos, recuerden, también aquí ya en el canal hay subida una enseñanza donde con alrededor de 18 videos o 19 videos, 19 horas, Dios permite al instrumento aclarar ese punto de mucha controversia y que la mayoría de los cristianos piensan que sí, que Jesús es Dios, pero no, hermanos, sino la palabra nos muestra que Él es el Hijo de Dios, que nos vino a dar ejemplo, que se vino a despojar. Claro, sí tenía a Dios, sí tenía a su Padre, claro, por supuesto, como usted y yo hoy, si estamos en el camino de la verdad. Ahora bien, y vendrá, fíjense, súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscáis. Benditos hermanos, en un principio, cuando Dios formó a Adán de la tierra y le dio soplo de vida, Dios habitaba en él, adentro, en Adán y en Eva. Pero la palabra nos enseña que la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte en la palabra es una que significa separación. Una vez que entró el pecado, Dios se separó de los hombres. Ya Dios no estuvo en Adán y Eva. Pero recuerden que Dios ocupó el Antiguo Testamento para dejar una sombra, para dejar un ejemplo, una profecía de lo que iba a venir. Así pues Dios, en la época de Moisés, en la época del Éxodo, permitió un tabernáculo. Tabernáculo significa tienda de campaña, significa habitación, donde se servía a Dios y donde habitaba Dios. Concretamente en la parte del lugar santísimo, porque recuerden que el tabernáculo estaba dividido en dos: lugar santo, lugar santísimo, donde en el lugar santísimo había una caja de madera de acacia recubierta de oro, con adentro la vara de Aarón que reverdeció, el maná, con la medida de un gomer de maná, o sea, una medida, y maná en pocas palabras, y las tablas de la ley. Que todo eso, hermanos, era una representación, era un símbolo de Dios con nosotros. Que algún día también nosotros íbamos a ser templo, morada, habitación, que así como esa caja iba a estar recubierta de oro, ahí va a tener la presencia de Dios, de igual manera nosotros, todos los que morimos, todos los que nos separamos, vamos a tener el oro, la santidad, la presencia de Dios. Y claro, una verdadera iglesia, un verdadero representante, hermanos, tiene adentro la vara de Aarón, simbólicamente, ¿va? El Espíritu Santo, porque por medio de esa vara hubo poder, se abrió el mar, etcétera. El poder de Dios, el Espíritu Santo, la llenura, como ayer hablamos, no había en él abundancia del Espíritu. Bueno, así Dios nos iba a dar su unción, su poder, y íbamos a tener las tablas de la ley en el antiguo pacto, como el maná, el nuevo pacto, porque así dice la palabra en Mateo 13, que un escriba docto saca de su corazón, del tesoro de su corazón, cosas nuevas, el nuevo pacto, el maná, y cosas viejas, las tablas de la ley. Porque así también Jesús dijo: yo soy el pan de vida que he descendido, que les he traído el maná, el verdadero. Moisés no les dio el verdadero, yo sí los traigo. Bueno, entonces, hermano, claro que ahorita quizá estoy yendo en esa parte rápida, no estoy quizá profundizando tanto porque es mucha la enseñanza, hermano, pero como siempre Dios me permite decirle, si hay alguna duda, comentario, si usted quiere saber más, si quiere una enseñanza de muchos versículos acerca de esto, con mucho gusto, hermanos. Así posteriormente vino una época, en la época de Salomón, donde Dios permitió el levantamiento del templo, donde de igual manera, benditos hermanos, Dios permitió lo que es un lugar santo, un lugar santísimo, donde de igual forma estaba el arca de la alianza. Posteriormente, en la época, como ahorita se le decía, de Esdras y Nehemías, se levanta un segundo templo. Sin embargo, benditos hermanos, todo esto era un ejemplo. Sí, Dios lo permitió, sí existieron, pero eran una sombra, era una profecía de lo que iba a venir en el nuevo pacto, porque dice la bendita palabra de Dios
que Jesucristo es llamado Emmanuel en el libro de Isaías y en el Evangelio de Mateo cuando se da el nombre. Pero esto, ¿qué quiere decir? El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, ¿qué se estaba profetizando, hermanos? ¿Y qué nos está diciendo? Que así el Señor iba a venir a su templo. Sí, pero no hablando del templo, del segundo templo de la época de Jesús, del que se asombraban los discípulos y le decían, mira, maestro, este edificio y sus, el templo y la construcción grande. No, sino que al traer a Cristo Jesús la limpieza de pecado por medio de su muerte, por medio de su resurrección, entonces nos iba a traer que fuéramos limpios y que el Espíritu que es santo y que no puede morar en templos, en habitaciones, en cuerpos sucios, entonces iba a poder venir a morar en los hombres de tal forma que entonces el templo ya no iba a ser de ladrillo, ya no iba a ser de tiendas. No. El templo iban a ser todos aquellos que se entregaran, todos aquellos que se arrepintieran, que se bautizaran y se consagraran, entonces iba a ser el templo. En el libro de los Hechos la palabra dice que Pablo, inspirado por Dios, dice, no piensen que Dios habita en templos hechos por manos humanas. No, ya no. Eso fue en el antiguo pacto. Por eso es que Dios de hecho permitió la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo por el general Tito, por los romanos, que de hecho no hay mención ya en las escrituras porque hay epístolas que son más o menos de esas épocas, libros, evangelios, y mira, ya ni mencionan, porque ellos ya sabían en el Nuevo Testamento que ese ya no era el templo, que eso ya iba, como Jesús de hecho lo dijo. Aquí le recuerdo otra profecía en el Evangelio de Juan. Jesús dijo, destruiré este templo, hablando del físico, de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Que los fariseos no comprendían y decían, está loco, en 50 y tantos años se construyó el templo y él en 3 días... Y no entendían. Y ahí la palabra dice que hablaba del templo, pero de su cuerpo. Sí, porque por medio de su muerte y su resurrección, entonces el Señor Dios pudo venir súbitamente, pudo venir en todos aquellos que creímos, nos arrepentimos y nos bautizamos. Ahora tenemos este privilegio de ser el templo de Dios, hermanos. Tenemos esta dicha, tenemos esta bendición. Aquí el siervo luego les ha comentado pues una experiencia que de alguna forma también a mí me la inculcaron, porque yo pues crecí en un hogar católico donde me enseñaron y pues yo trataba de ser respetuoso ahora sí que a las enseñanzas que yo recibía, que las iglesias eran el templo, eran la casa de Dios, y que uno siempre de niño, yo me acuerdo cuando era niño, pues tenía que entrar en silencio, callado, sin jugar, sin gritar, cuando iba con mis primos, y así lo trataba, ese porque era un lugar que yo decía, es el templo, a mí me enseñaron, era consagrado. Hermano, ¿qué cree? No era así. Ahora vamos a conocer, estamos ya conociendo la verdad, donde ahora usted y yo, si estamos dedicados a Él mora en nosotros. Gloria a Dios, bendito sea el Señor que nos trajo esta bendición. Y dice súbitamente, hermano, porque la palabra nos enseña que así como por el pecado, mire, cuando Adán y Eva pecó, en un abrir y cerrar de ojos súbitamente salió Dios. Así está escrito, que la paga del pecado es muerte. La palabra dice en el Nuevo Testamento que viene destrucción repentina, hablando que así de rápido cuando yo peco sale Dios, sale la presencia, porque está escrito, así como cuando Saúl pecó, la primera de Samuel 15 dice que el espíritu salió de Saúl y vino un espíritu malo que lo atormentaba. Está en el capítulo 15 o 16, usted lo puede leer. Y así también, Dios es fiel, Dios es bueno y Dios cumple su palabra, porque así la palabra nos enseña que todos los que nos arrepentimos y bautizamos, gracias al Señor, gracias al sacrificio del Hijo de Dios, el Espíritu Santo en ese momento viene, así como descendió con Cristo, en ese momento, súbitamente, así como de igual forma cuando en el libro de los Hechos estaban esperando la bendición del Señor y entonces el Espíritu Santo descendió y les dio poder. Ahí está, hermanos. Dios cumplió su palabra. Esto ya está cumplido, hermanos. Ahora, ¿qué más nos dice, hermanos? A su templo el Señor. A su. Recuerde, no todos son templos de Dios. Y eso es muy importante. Porque la palabra, como nos decía ahorita, nos enseña
que la paga del pecado es muerte. Y aunque yo pueda decir, Dios está en mí, yo soy cristiano, no todos son templo. Como Jesús le decía a los fariseos, ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y ellos ¿qué decían? Nosotros somos hijos de Abraham, no somos nacidos de fornicación. No. Si ustedes fueran hijos de Abraham, si ustedes tuvieran a Dios, si ustedes fueran su templo, las obras de Abraham harían. Así que me imitarían, seguirían mis pasos. Pero no lo hacían, hermano. También está escrito en 1 Juan capítulo 3 que en esto se diferencian los hijos de Dios, porque los hijos de Dios son templo, los hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios, y los hijos del diablo, los que no son templo de Dios, los que son del maligno, en todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios, no tiene a Dios, Dios no mora. Como Jesús le decía a los fariseos, ustedes no tienen amor de Dios en ustedes, están sin Dios. ¿Pero por qué? Porque estaban en el mundo, porque amaban las tinieblas, porque amaban el dinero, la fama, el poder, porque iban tras otras cosas, hermanos. Así pues, de hecho, como un ejemplo, Dios nos pone de ejemplo desde el Antiguo Testamento el templo del Señor, pero muchas veces otros templos paganos, como el de Dagón, como cuando llevó Babilonia los utensilios a su templo, que los metió, eso está en el libro de Daniel, ya simbolizando, hermanos, que de igual forma, o hay templo de Dios, o somos morada de Dios, o somos templo, somos morada de demonios. Hermano, recuerde, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aclaración, yo puedo ampliar con más pasajes, hermano. Le menciono varios, tanto del Antiguo como del Nuevo, para que vea cómo todo esto es certero. También dice, hermanos, súbitamente, aquí fíjense, y a quien ustedes buscan. Hermanos, la palabra nos enseña que cuando Cristo Jesús vino, dice en Romanos capítulo 3, no había justo, ni siquiera uno, que todos se habían desviado, que todos aún se habían hecho inútiles. Por eso, fíjense, aquí está el por qué le hice el resumen de hace rato, que cuando Cristo viene, y Juan comienza a predicar, y después Cristo viene, la mayoría del pueblo, hermanos, estaba mal, empezando por los sacerdotes, como vimos en esta época y proféticamente hoy. La mayoría iba por dinero, por poder, por fama. Y solamente un pequeño remanente, un pequeño grupo de judíos se mantenía fieles. Hace ratito le mencionaba el ejemplo de Zacarías y Elizabeth, los papás de Juan el Bautista. También la palabra dice que José y María eran justos. También la palabra habla de Ana, una profetisa ya mayor, que dice que esperaba de hecho al Mesías. De Simeón, el que profetiza cuando Jesucristo es llevado al templo chiquitito. Entonces, también Natanael dice en el Evangelio de Juan, he aquí un verdadero israelita en el cual le engaño. Entonces, ya proféticamente, primeramente nos está diciendo que sí habían, pero muy pocos judíos que estaban esperando al Mesías, que lo deseaban, que lo buscaban. Y la mayoría, no, hermanos. La mayoría, miren, en general todos decían que esperaban a Cristo, al Mesías, al ungido. Sin embargo, hermanos, aquí surgieron dos situaciones. Solamente algunos intentaban guardar el primer pacto que tenían, ser obedientes conforme a las leyes que Dios les dio en el primer testamento, en el primer pacto, pero la mayoría era pecadora y esperaban un Mesías, por lo mismo, esperaban un Cristo que los libertara de Roma, que los libertara del yugo de esclavitud. Mas Cristo no vino a libertarnos de un yugo físico, mas Cristo nos vino a libertar de la opresión de Satanás. Y de igual forma, no pudieron creer y reconocer al Mesías, como hemos visto en otras enseñanzas, porque pecaban, porque amaban las tinieblas. Como dice en Juan capítulo 3, la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Sí. Cuando Cristo vino y les vino a hablar del pacto y les vino a hablar de la cruz, ellos que estaban en pecado y se aferraron, porque hubo uno que otro, poquito, que sí quiso dejar las obras malas, pero la mayoría se aferró al dinero, a los diezmos. Más abajo vamos a hablar de los diezmos, que se aferraron al pecado, no pudieron reconocerlo y fueron los que lo crucificaron. Ahora, de igual manera, hermanos, ¿qué es buscar? Porque todos aquel remanente fiel que esperaba al Mesías fueron los que lo buscaron. Pero buscar no es leer la Biblia nada más.
Buscar no es, hermano, ya puse alabanzas, busqué a Dios. No. Buscar no es, ya fui el domingo a escuchar la prédica. No. Buscar, hermano, es que la palabra dice, el que busca hallará. Dios es espíritu, Juan capítulo 4. Y Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Como un ejemplo, en el Antiguo Testamento, el templo estaba arriba, construido en Jerusalén, y Jerusalén es una ciudad que hasta la fecha está construida arriba del monte Sión. Y todos aquellos que iban a adorar a Dios y iban al templo tenían que subir para estar en el templo. De igual manera, la palabra dice, el que está en la azotea no descienda a tomar los bienes de su casa. La palabra dice que hemos sido sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Hermano, estar arriba, subir, buscarlo, es que Dios está arriba. Dios es espíritu. Y para que yo lo busque, para que yo lo encuentre, para que yo pueda tener una comunión y servirlo, tengo que subir y buscarlo. Tengo que dejar el mundo, lo terrenal, lo de abajo, lo que está en el mundo, en el hoyo, en la profundidad, y subir. Por eso hay una profecía en Isaías que dice, y subirán los pueblos y buscarán a Dios, y Dios los va a enseñar. Isaías 5 o Malaquías 4, ahí está. ¿Qué es buscarlo en pocas palabras, hermano? Tomar mi cruz, dejar el mundo, placeres, afanes, sacrificar la sabiduría de este mundo, trabajos, para ir a lo espiritual y poderlo buscar. ¿Qué hizo Mateo? ¿No dejó el banco de tributos para ser enseñado? Ahí está. ¿Qué hizo Pedro, Juan, Jacobo y Andrés? ¿No dejaron las redes? Lo que vimos en el Lucas no hace mucho, y en Mateo, y bueno, en la palabra. Eso es buscar. No todos lo buscaron. Muchos se aferraron y no quisieron dejar. Como hoy, porque la palabra está viva. Y, hermano, no todos buscan al Señor. Como también dice que todos se han desviado. Efectivamente, porque ¿quién quiere dejar lo terrenal? Como dice, haced morir lo terrenal. ¿Quién quiere dejar el mundo? Para subir y buscar a Dios, porque Dios está arriba, espiritualmente hablando. El mundo está abajo. Por eso Jesús decía, yo soy de arriba. Y le decía a los fariseos, ustedes son de abajo. También dice así, hermanos. Y el ángel del pacto. La palabra ángel, ya vimos, hermanos, que simboliza o representa, significa mensajero. Hermano, hago esta aclaración. Antiguamente, normalmente no hablamos de los demás, pero yo creo que es importante aclarar para saber en todo momento y en toda palabra. Antiguamente los testigos de Jehová solían decir que Jesucristo era un ángel, el ángel de Jehová, porque en el Antiguo Testamento viene ese término en varios pasajes y sí hace referencia a Cristo. Sin embargo, no es del todo hablando un ángel como los que Dios tiene arriba. Posteriormente, los testigos le cambiaron y ya no dicen que es un ángel, sino que es el Hijo de Dios. Yo en su momento Dios me ha dado la oportunidad de compartirles a algunas personas que inclusive han llegado a enseñar, de hecho no muy lejos de aquí de su casa, hermanos, de la casa que nos permite el Señor. Hay un salón del reino de los testigos de Jehová y bueno, en su momento algunos han venido. Entonces ya no tienen esa creencia porque pues con el tiempo vieron en su momento cristianos pues que descubrieron estas mentiras y bueno, la gente ya no quería y han tenido que ir cambiando porque pues al no ser una sabiduría de Dios que no cambia, pues ellos sí tienen que cambiarle. Ahora, habiendo dicho esta aclaración, en el Antiguo Testamento la palabra nos enseña, y de hecho Jesús lo dijo, mi padre y yo hasta ahora trabajamos, y es que Jesucristo sí, hasta el Nuevo Testamento nace como nosotros, como hombre, y tiene un cuerpo como de nosotros, literalmente, y además viene como el Hijo de Dios, como el ungido. Pero la palabra enseña que desde el Antiguo Testamento Él con su Padre estuvo trabajando, dejando lo que leemos en el Antiguo Pacto, historias vivas, profecías, mensaje. Hay varias ocasiones desde la época de Abraham en Génesis, pasando por los jueces, cuando se presentó también, si no mal recuerdo, a los padres de Sansón, y ocupa el término el ángel de Jehová. No así con otros ángeles como Gabriel o como Miguel, un arcángel, que son mencionados con otros términos. ¿Por qué? Porque era Cristo Jesús, que como mensajero vino a dar un mensaje. De hecho, cuando vino en el Nuevo Pacto, también vino como mensajero, pero también vino como Hijo de Dios.
También hoy a nosotros como siervos nos da este título de ángel, de mensajeros. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 usted lo puede ver. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, etc. ¿Por qué? Porque está hablando de un mensajero, de alguien que es enviado por otro. En este caso, por Dios, su Hijo fue enviado. Ahora, cuando habla el ángel del pacto, hermanos, es porque Cristo es el que nos vino a traer el nuevo pacto, como estaba profetizado en Jeremías. Aquí vienen días en que estableceré con la casa de Judá y con la casa de Israel un nuevo pacto, no como el que establecí con sus padres. Jesús mismo dijo que aquí está la copa de la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado. Sí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, que dice en Hebreos que es hecho fiador de un nuevo y mejor pacto. Entonces está profetizando que nos iba a traer un nuevo pacto, hermanos. Acuérdense que la palabra pacto es un acuerdo, una alianza, en este caso entre Dios, Jesucristo como mediador, y nosotros los hombres, en el cual Dios es fiel y se compromete a darnos salvación, vida, vida eterna, poder, palabra, etc. Pero también nosotros estamos comprometidos a guardar sus mandamientos. Que hoy la realidad, hermanos, es que a los cristianos, los pastores, no les dan a conocer qué compromiso están haciendo cuando se bautizan. Porque no nada más es recibir a Cristo, es bautizarme, etcétera, y todo lo que conlleva, hermanos. Pero bueno, ahora bien, dice, a quien ustedes, fíjense, a quien desean, ustedes, como ya se decía, sí, sí, porque ya vimos que se esperaba al Mesías, mas no todos al final le recibieron, y ya vimos por qué. Como hoy, al final del día, hermanos, es como hoy, pero no me voy a adelantar porque abajo vamos a hablar más de esto. Ahora bien, dice, a quien, y esto es muy importante, porque los que verdaderamente lo aceptaron, los que verdaderamente lo desearon, los que verdaderamente lo amaron, dejaron todo. Porque Cristo dijo en el Evangelio de Juan, si me amáis, guarda mis mandamientos. En alguna ocasión, Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, sí, ok. Y después le dijo, apacienta mi rebaño. Y efectivamente, ¿Pedro había amado al Señor? Sí, porque había dejado todo. Porque recordemos que el amar a nuestro Señor Jesucristo, y eso está en el Nuevo Testamento, es el tomar mi cruz, es el morir al mundo. Aquel siervo les ha puesto este claro ejemplo. Si yo amo a una persona que yo deseo comprometerme y que yo deseo estar con ella y que yo deseo pasar tiempo y a lo mejor yo tengo otras responsabilidades, estoy con amigos, estoy en las fiestas, y para poder estar con esa persona necesito ya seriedad y estar comprometido en un trabajo, pues estoy dispuesto a dejarlo todo. De igual manera, para poder amar y verdaderamente desear a mi Señor Jesucristo, debía haber dejado todo, como aquí ya hemos estudiado que lo hicieron los apóstoles y todo aquel que hoy cree. Dice, he aquí viene, así dicho Jehová de los ejércitos, y así se cumplió. Como diciéndonos, está escrito, y lo que está escrito se cumple, y lo que está escrito, amén. Y Jehová de los ejércitos, y porque la palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hermano, estamos aquí porque esto ya se cumplió, de hecho. Y de igual manera es llamado Jehová de los ejércitos, porque no se nos olvide que Él es varón de guerra, que Él, como dice la palabra, podemos tener paz para con Dios o podemos tener guerra. Así es sencillo. Es porque así como algunos ya vieron aquí el libro de Génesis y Dios tiene un arco, el arco puede tener flechas o no. Como diciéndonos, obtenemos paz para con Dios o no. La paz la tenemos si creemos, si nos arrepentimos, si somos obedientes. Pero el pecado nos trae enemistad. Como dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Bueno, dice aquí en el versículo 2, hermanos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Benditos hermanos, cuando nos habla de quién podrá soportar el tiempo de su venida, es que
como se resumía, el pueblo estaba en pecado. El pueblo estaba amando más el mundo, las tinieblas. Y cuando Cristo Jesús vino, ¿qué vino a predicar? El que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. Cristo, ¿qué es tomar la cruz? Que así como yo morí en la cruz, que así como yo en la cruz, mi cuerpo de carne quedó totalmente destrozado y derramé toda mi sangre y morí, me imiten. ¿Cómo que te imiten? Sí, que ustedes también mueran, se separen a la carne, al mundo, a la riqueza, a los placeres, a los deleites, a los trabajos, a las escuelas y se dediquen a predicar mi palabra. ¿Cuántos pudieron soportar ese mensaje? Le voy a recordar un pasaje, Juan capítulo 6. Esto que se acaba de explicar es lo mismito que Jesús dijo. El que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tiene vida eterna. ¿Cómo que comer de mi carne? Sí. Jesús murió en su cuerpo de carne en la cruz. Quedó destrozado, enseñándonos que así nosotros debemos ser destrozados. Morir a la carne, a los deseos, al mundo y beber la sangre. La sangre representa la vida, representa la consagración. Con el siervo lo han visto, hermanos. Y dedicarse a Dios. Ahí está. ¿Qué respondió el pueblo? Ahí está en Juan 6. Puede ir usted a verlo, puede usted a consultarlo. Dice la palabra que en esa obra dijeron, dura es esta palabra. No la pudieron soportar, hermanos. Y dice la palabra que en esa hora muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. También dice la palabra, porque el corazón de este pueblo se engrosó y con los oídos oyen pesadamente. Ahí está, hermano. Cuando yo no creí a este camino, al mensaje verdadero, y quiero seguir llevando la vida de pecado, de comodidad, de placeres, del mundo, de riquezas que me dan trabajo y no estoy dispuesto a despojarme, soy de carne. Y al de carne, al que no tiene a Dios, dice en 1 Corintios 2, que esta palabra le es pesada, que esta palabra le es una locura, que esta palabra le es una exageración. Por eso dice en 1 Corintios, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, es locura a muchos que se llaman cristianos, es tropezadero y locura a los gentiles, hermanos. Entonces, ¿quién pudo soportar? Como hoy, ¿quién puede soportar esta palabra? Porque así como le dijeron a Cristo, tienes demonio y no es verdadero, y crucifíquenle que ya no nos habla. Porque ¿por qué lo crucificaron? Claro, Dios lo permitió para traernos salvación, pero ¿por qué lo crucificaron? Porque no soportaron, como Esteban, que les taladraba la palabra y no quiero escuchar. Por eso, hermanos, cuántas veces los que han dado un seguimiento se han dado cuenta que de repente hay prédicas, que de repente hay videos que llegan a, qué sé yo, por más unas 80 vistas y de repente nada más hay 10, 5, 15, 20, porque no soportan la palabra, porque muchas veces nada más oyen un cachito, 10, 15, 20 minutos y ya cuando empezamos a hablar otra vez que dejar el mundo, que dejar trabajo, ay no, guácala, y apagan y cierran y se van al pastor que en el short les dice que Dios les bendice y que tengan un día bendecido. Bueno, nadie hasta el día de hoy puede soportar. Ahora bien, fíjense, hermanos, ¿o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Hermanos, Cristo profetizando, mira, cuando habla de que se manifestó, es que vino, se mostró, como dice, se mostró la gloria de Israel, el Cristo, el ungido. Estar de pie, le voy a recordar un pasaje. En alguna ocasión, Cristo Jesús fue con Pedro a su casa y su suegra estaba enferma, la suegra de Pedro. Pero la palabra nos enseña que le sanó. Y que en ese mismo instante se levantó y comenzó a servirle y comenzó a trabajar. En la palabra, el estar pie es símbolo de justicia, de servicio, de trabajar. Como dice, levántate, Isaías, levántate y resplandece, sé la luz, ve al trabajo. Sí, digo, en la modernidad de hoy,
muchos trabajos se hacen sentados, ¿no? Desde la computadora. Pero hace 2000 años el trabajo se hacía de pie, con la hoz, con el machete, con los instrumentos para el campo y te parabas. Por eso es que nos representa el trabajo. El estar sentado nos habla de no estar en la obra de Dios, de estar en el mundo ocioso, porque para Dios el ocioso es el que no está trabajando en su obra. Por eso en Tesalonicenses dice, amonesta a los ociosos. Entonces, cuando Jesús vino, ¿cuántos estuvieron de pie? Esto quiere decir, ¿cuántos quisieron dejar sus vidas para trabajar en la obra? Fíjense cómo va concordando la enseñanza de Malaquías. Porque para poder presentar, de hecho abajo lo va a decir, la ofrenda que quiere el Señor. Porque para poder servir al Señor como se manda, hay que dejar el mundo. Ya lo vieron con el siervo. ¿Cuántos representantes no traen el pan verdadero, toman por inmunda la mesa, presentan lo peor de los ganados, de las ovejas? ¿Pero por qué, hermanos? Porque sus vidas están en el mundo. Y no pueden ser el buen pastor que dan su vida porque están en el mundo, porque no se han puesto de pie. Por eso te acuerdan cómo dice Cristo, levántate y anda. Pues ahí está. Pues en la palabra también los pies, el calzado del evangelio. Efesios capítulo 6, Romanos capítulo 10. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pues solamente algunos, un pequeño remanente como Mateo, ¿qué le dijo Cristo a los pescadores? Síganme, los haré pescadores de hombres. Y usted puede leer Mateo 4 y Lucas 4, si no mal recuerdo, donde dice que habiendo dejado todo, redes y sus padres, o su padre en el caso de Juan y Jacobo, le siguieron. Ahí está. Y fueron los que después de 3 años y medio que se prepararon, que estuvieron hombro con Cristo, que dejaron trabajos, que dejaron familia, que no quiso de Dios, que dejaron el mundo, entonces fueron los que predicaron. Pero hermanos, ¿cuántos fueron? La palabra dice que cuando Jesús resucitó solamente se apareció a los que creyeron y eso eran más de 500, poco más de 500, 1 Corintios 15. Y las multitudes de miles, pues no creyeron, no estuvieron de pie, no quisieron estar de pie, no quisieron dejar todo para servir. De igual manera, hermanos, la palabra dice en el libro de los Hechos, ¿cuántos? Hechos 2, ¿cuántos recibieron el Espíritu porque verdaderamente estaban esperando la bendición de Dios? 120. Ahí está. Y las multitudes, y esos 120 fueron los que se pusieron de pie y predicaron. Hermanos, porque la palabra dice, no podemos servir a dos señores. Porque agradaremos a uno o menospreciaremos a otro. Sí, Cristo es un amo que quiere toda nuestra vida. Y el maligno es otro que también quiere nuestra vida. Cristo me manda a predicar, Satanás me dice no hagas nada. En el mundo, trabajo, placeres, dinero, lo tuyo. Vean cómo son obras opuestas. Bueno, hermanos, eso es estar de pie. Digo, hermanos, ya en otros momentos hemos estudiado también porque hay que dejarlo todo. Ahí te le puse un breve ejemplo, una consagración. Cristo habla de una consagración. Cristo nos enseña que quiere predicarnos. Santiago 4, el Espíritu que ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente. ¿Para qué? ¿Para trabajar? ¿Para hacer mucho dinero? ¿Para tener empresas? ¿Para hacerme exitoso, famoso y poderoso? No, para que prediques la palabra. ¿Poco crees que Dios quiere hacerte rico y bonito? Pues no, hermanos, o famoso y poderoso. Dios quiere hacerte predicador del Evangelio. Recuerden, cualquier duda, comentario, hermanos, no lo duden. Escriban, llamen. Dice, porque Él, y aquí te lo dice, fíjense, hermanos, porque Él es fuego purificador y como jabón, de lavadores. Y aquí está, hermanos. Él es fuego purificador. Benditos hermanos. Dios pone de ejemplo la purificación. De hecho, abajo lo vamos a leer, pero desde aquí comienza a explicar para que comprendamos. Dios pone la explicación del fuego, de los metales. Hermanos, hasta el día de hoy y desde las épocas bíblicas, el oro, la plata, tiene sus niveles y sus grados de pureza. Esto quiere decir, supongamos un anillo grande, macizo. No necesariamente es un anillo que sí es de oro, pero no necesariamente es un anillo que es totalmente lleno o puro de oro. No,
puede tener aleaciones, y esto quiere decir, puede tener algunas mezclas de otros materiales. Y dependiendo de cuán mezclado está, el día de hoy se le da un quilataje, que es la medida de pureza. Si no más recuerdo, hay una medida desde 6 quilates, que eso nos habla que es bien poquito oro lo que trae mi anillo y trae más otros metales que son muy baratos. Hay de 8 quilates, si no más recuerdo, 10, 14, 18, que ya son medidas que te dicen que prácticamente un, qué sé yo, 85% de mi anillo ya es de oro. Y finalmente hay de 24 quilates, que es lo que se considera como si mi anillo es totalmente puro. Ahora, si yo quiero como joyero o trabajador hacer que mi anillo sea totalmente de oro, pues necesito fundirlo, necesito purificarlo, limpiarlo. Sí se puede. En los tiempos antiguos, porque el día de hoy se tiene ya otros procesos más modernos, se ocupan ya otro tipo de elementos también. Usted lo puede buscar si no lo ha visto o no lo sabe en YouTube, y en YouTube hay ejemplos de cómo los funde. Es interesante. Ahora, normalmente lo que se hacía en las épocas antiguas era poner un fuego a grandes temperaturas para que finalmente ese anillo se fundiera, llegara a un estado como líquido, y que por ejemplo lo que no era oro saliera y lo pudiéramos quitar. Así dejar, obviamente de mucho menor peso, dependiendo qué tan mezclado estaba mi anillo, dejar un anillo más limpio, que pasara de ser de 6, de 8, de 10 a 24 quilates. Pero ese era un proceso mediante el fuego. También de igual manera la plata, y también de limpiado, como nos está diciendo aquí. Ahora, de igual forma, en la palabra de Dios, el oro nos representa la santidad por esa pureza, por esa limpieza que estos metales suelen tener. Y, de hecho, la palabra en el Nuevo Testamento nos habla del fuego de prueba. Sí, mire, una vez que usted y yo nos bautizamos en la verdad, el Señor nos viene a limpiar y nos viene a dar pureza, y nos perdona todos los pecados malos que obviamente hicimos en nuestra vida pasada. Sin embargo, benditos hermanos, venimos aún de una vida del pecado, donde tenemos todavía muchas acciones. Así que estamos todavía mezclados, como el ejemplo que se decía del oro, mezclados con mucha suciedad, mezclados con mucha impureza. Sí, porque esto es lo que muchas iglesias no comprenden y juzgan, ¿verdad? A los hermanos que vienen, y a lo mejor todavía pecan porque a lo mejor viven en unión libre con alguna chica, porque a lo mejor, no sé, visten de manera provocativa, tienen envidia, tienen chisme. Pues es obvio, hermano, porque vienen del mundo, vienen de la sociedad. Y ahora, a través del Espíritu Santo, porque como vamos a ir viendo, la palabra nos va a enseñar que para esto Dios nos dio este fuego. Sin embargo, hermanos, esto tenemos que profundizarlo. Esto tenemos que hablarlo con calma. Y ya el tiempo se nos ha ido. De cualquier forma, los siguientes versículos nos va a seguir hablando de esto, y lo vamos a profundizar para entender bien. Entonces, hermanos, no quisiera yo ahorita decirlo rápido y no se va a entender. Pero si Dios nos los permite, el día de mañana vamos a poder avanzar en estos versículos y continuaremos. Por lo tanto, hermanos, yo me quedo ahora sí que a sus órdenes, a sus pies. Y si Dios nos los permite, bendito pueblo de Dios, proseguiremos el día de mañana. Así pues, les mando saludos, el beso del ósculo santo, y hasta mañana, si Dios nos los permite. Gracias y paz, hermanos.